Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estudio bíblico, escudriñando las Escrituras, enseñanza profunda. Ya comienza Revelación Bíblica. Dios le bendiga, su hermano Rafael Paredes desde el Ministerio del Evangelio. Aquí estamos en su programa Revelación Bíblica. Y aquí estamos para traerle una palabra que impacte su vida. Sabemos que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, en las cuales muchas personas a través de la Biblia han podido conocer la verdad, que es las Santas Escrituras del Señor. Pero yo quiero compartir con usted ciertos temas al respecto de la Biblia para que puedan conocer por qué Dios estableció la Biblia. Escuchen bien, vamos a leer el versículo más famoso al respecto de estos tipos de temas, porque sabemos que estos tipos de temas son reducidos en un versículo aquí de Juan 8:32, en la cual muchas personas usan este versículo para predicar en las calles y algunos para transmitirle a una persona un conocimiento de Dios. Y vamos a leerlo aquí bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y conociera la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, cuando nosotros examinamos ¿qué es la Biblia? Muchas personas se preguntan el decir, ¿por qué Dios permitió que exista una Biblia? De tal manera que la gente tenga que estudiar 66 libros con muchísimos versículos para poder tener un fin de conocer la verdad. Si nos vamos al principio con Adán y Eva, sabemos que la serpiente no tenía acceso a poder comunicarse con Adán, porque Adán, aún siendo puro, pero Adán también tenía su distancia. O sea, Adán tenía una cercanía personal con Jehová Dios, de tal manera que él solo podía caminar en el huerto de Edén y la serpiente no tenía ni parte ni suerte para establecer un tipo de conversatorio. Y podemos ver que la mujer Eva entra en un detalle con la serpiente y la serpiente le dice: ¿sabéis Dios que el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal será como Dios, conociendo lo bueno y conociendo lo malo? Al el hombre tener un conocimiento en su interior que fluye dentro de lo que es la combinación de la mente y el corazón, se proyecta de tal manera que el hombre, aunque quiera practicar lo bueno al 100%, el hombre, al conocer el pecado lo conduce por medio de la carne a hacer lo malo. Sucede lo siguiente, que la Biblia, Dios dedica miles de años para establecer la Biblia, porque el hombre en su conocimiento pecaminoso no se le hace tan fácil poder entrar a una reconciliación por completa. El hombre inicia la reconciliación a través de Cristo Jesús, pero el hombre aún todavía siendo doctrinado, bautizado y está viviendo una vida en comunión, todavía cae corto dentro de lo que es la meditación bíblica. Por eso es que Moisés, saliendo de la presencia de Jehová, aún con el brillo, cuando encontró al pueblo en idolatría, perdió la comunión. Lo que quiero dejar dicho es que nosotros, los seres humanos, necesitamos que la palabra de Dios esté a lo físico. Me explico mejor.
Dios sabe más que los hombres. Dios estableció la Biblia para que el hombre, no solamente leyéndola una sola vez, no solamente memorizándosela de mente, sino también el hombre pueda continuamente leerla, porque será de alimento a sus almas. Y cuando el hombre la lee, que viene siendo oidor, lo que la palabra registra en el libro de Santiago y en el libro de Romanos, que habla de el oidor, pero no tan solamente oidor serán justificados, sino también sea hacedor de la palabra. O sea, hay un nivel de lo que es saber lo que dice la Biblia, y también hay una parte que nos toca a nosotros vivir lo que dice la Biblia. Que sea que hay personas que saben, te la pueden explicar desde Génesis y Apocalipsis, pero cuando le toca a ellos vivirlo en esa área, ellos no se desenvuelven. ¿Por qué? Porque no tienen las raíces. Ahora, vámonos a lo que es el conocimiento bíblico. Hay un resumen que yo se lo quiero leer, porque este resumen es el resumen de la Biblia entera. Me explico. En el libro de Proverbios, pueden buscarlo conmigo. Alabado sea el nombre de Cristo. En el libro de Proverbios, cuando buscamos en su magnitud de Proverbios 3:19, la Biblia dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ese es el resumen de la creación. O sea, lo que estoy dando a explicar, que con una cita bíblica, con un versículo, estamos explicando el principio, Génesis 1:1, hasta el siglo de los siglos. Lo repito, Proverbio 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ese es el primer versículo para el resumen de la Biblia, y son 3 versículos. El segundo viene siendo el capítulo y el versículo más famoso de la Biblia entera, que esto es conocido a nivel mundial, San Juan 3:16. Mira lo que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la planificación. Aquí está el plan de salvación que Dios estableció como solución para el mundo. Escuchen bien, porque esto es sumamente importante. Entonces vamos a ir al tercero. Que el tercero, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Filipenses 4:13. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea, aún después que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, todavía en Cristo que nos fortalece, hasta hoy y en los siglos podemos recibir la fortaleza para poder cumplir con el mandamiento y las ordenanzas del Señor. Ahora yo lo voy a leer corrido para que usted le llegue la concentración del resumen de la Biblia. Cuando lo leemos corrido, viene siendo: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, vámonos un poco al respecto de lo que es la Biblia. La Biblia se divide en partes entre lo que es creación, historia, profecía y enseñanzas. Muchas personas escuchan las parábolas que Cristo estaba dando y entienden que la Biblia entera habla en parábola. Tengo para decirle
que la Biblia habla en parábola, Cristo fue el único que habló en parábolas. Y la Biblia también habla en lo físico y en lo material. Hay personas que por el conocimiento del pecado, que sea el conocimiento de lo bueno y lo malo, hay personas que crean su propio bueno en su entendimiento y lo malo lo creen en su propio entendimiento. De tal manera que hay personas que leen la cita bíblica y quieren interpretarla. Las interpretaciones no vienen de Dios, porque el ser humano no puede interpretar la Biblia. La Biblia no es para interpretarla. La Biblia tiene sus propias interpretaciones. La Biblia dice que si alguno está falta de conocimiento o falta de sabiduría, pídasela a Dios, que da abundantemente. Hay personas que cuando no leen una cita bíblica quieren distribuirla a su propio beneficio. La Biblia dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y dónde nace la opinión del ser humano? Cuando el ser humano quiere un beneficio propio. Porque nadie va a opinar al menos que tenga entre el medio de su opinión y el fin de la conversación un beneficio que está tratando de alcanzar. Hay personas que por querer protestar algo usan la Biblia a su modo de comodidad y la usan en contra de otro y al favor de ellos. Pero tengo para decirle que cuando la Biblia fue construida, la Biblia no fue hecha para agradar al hombre, sino la Biblia fue hecha para agradar a Dios, pero para que el hombre se someta a ella para poder agradar a Dios. O sea, la Biblia fue hecha para que el hombre conozca a Dios. Ahora, quiero explicar algo muy importante. Hay personas que no encuentran ciertos tipos de explicaciones en la Biblia y quieren salir de la Biblia para buscar en otros libros o en otro tipo de Biblias religiosas para poder entender ciertas áreas. Yo tengo para decirle que lo que Dios permitió que esté en la Biblia es suficiente para usted y yo salvarnos. La Biblia dice: no quiera saber más de lo que está escrito. Cuando usted quiere saber más de lo que está establecido, entonces cae en el lazo de la trampa, en la cual hubo un consejo en Apocalipsis donde dice: el que le quita o el que le pone, su parte será quitada desde el reino de los cielos. Hay que aprender a conformarse con lo que dice la Biblia. Si la Biblia fuera amplia de tal manera que explique todo con lujo y detalle, la Biblia fuera demasiada amplia, de tal manera que fuera complicada para aprendérsela, complicada para enseñarla y aún complicada para vivirla. Dios sabe más que el hombre. El hombre es humano y el hombre es pecado. Dios es espíritu y Dios es superior. Por lo cual Dios nos hizo resumen y nos la puso fácil a nosotros para nosotros poder sobrellevar una vida que con la ayuda del Espíritu Santo logremos a poder vivir una vida agradable al Señor. La Biblia habla de los mandamientos, de los estatutos y la justicia. La Biblia tiene 10 mandamientos que son más señalados que los demás por motivo de que esos 10 mandamientos son lo que realmente se practican. Ahí se señala una manera de cómo vivir agradable a Dios y ahí señala lo que es pecado que no le agrada a Dios. Muchas personas en los 10 mandamientos no lo entienden. Al no entenderlo, caen en trampa por medio de la carne o un demonio que lo apta en el pecado para que no cumplan con los 10 mandamientos. Pero el principio de todo está en Cristo Jesús. Quiero explicar algo muy importante. Hay personas que dicen que la Biblia está dividida en época, en tiempos y en historias, de acuerdo a su beneficio.
No historia tal como está establecida, sino en una historia mecánica que han creado para poder decir no, porque en los tiempos a quién se le estaba hablando, cuándo se le estaba hablando y por qué se le estaba hablando. Hay gente que usan esas frases y suenan lindo. Esas frases suenan como una tremenda explicación. A quien sea que se le diga no, porque hay que ver a qué pueblo se le estaba hablando, en qué tiempo se le estaba hablando y por qué se le estaba hablando. El que oye eso dice, wow, tremendo maestro, pero eso es erróneo. Léame explicarle por qué. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, no pasa. El mundo pasa, pero su palabra no pasa. Entonces, si alguien te dice a ti que a un pueblo se le habló por un tiempo determinado y se le habló por una razón determinada, está diciendo que le está poniendo fin a ciertas palabras bíblicas. Y cuando alguien le pone fin a la palabra bíblica, entonces está diciendo que Dios es mentiroso, que su palabra no permanece para siempre. Porque la Biblia entera es palabra de Dios. Lo que quiero dejar dicho es que dentro de las profundidades bíblicas, la Biblia enseña que cuando Dios modificó una enseñanza o un mandamiento o un estatuto, Dios lo modifica con la Biblia. No hay ningún invento humano. Todo cosas que fueron modificadas, hay cosas que fueron modificadas por Dios en la Biblia. Y usted sabe dónde usted lo va a encontrar, en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Escúcheme bien. El Antiguo Testamento viene siendo el pacto de salvación antiguo. Me explico. Los hombres tenían que hacer sangre de sacrificio para poder lograr a tener un conocimiento de lo que es morir al pecado por medio de un sacrificio quemado a Jehová Dios. Y de tiempo en tiempo tenían que renovar este sacrificio. Al Cristo ser el sacrificio vivo, entonces sucede que el nuevo pacto de salvación está en Cristo Jesús. Hacer en Cristo Jesús ya no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Y cuál es la obra? La obra que se hacía antes, que la persona decía que hacían tanto sacrificio y se merecían la salvación. Ahora la salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo. Hay personas que confunden eso, que no es por obra. La obra hay que hacerla. Hay que ser hacedor de la palabra. No vaya a ser engañado a vosotros mismos. Ahora me explico al respecto de las profecías. Las profecías en la Biblia no todas están cumplidas. Hay algunas que se han cumplido y hay algunas que están al cumplirse. El tiempo lo conoce Dios. Hablo un poco al respecto del libro de Apocalipsis. Muchas personas no predican al respecto de Apocalipsis por motivo de que entienden que es un libro muy complicado. Yo tengo para decirle que Apocalipsis no está en el orden que fue escrito. Me explico. Está escrito en un orden para nosotros aprenderlo y para nosotros poder enseñarlo. Pero Apocalipsis, como podemos estar viviendo en el capítulo 1, hoy, y a la media hora podemos estar viviendo en el capítulo 15. Porque Apocalipsis, por eso es que es el libro de revelación. Porque no es una vida pasada, no es una enseñanza conforme a la vida de un profeta, no es una historia. Es algo que es por venir y es lo que nos lleva a nosotros al fin de los siglos, hasta la Nueva Jerusalén.
Alabado sea el nombre de Cristo. Con esto le quiero dejar dicho que la Biblia está hecha para que el hombre mantenga la enseñanza de Dios. Con eso le aconsejo. A Dios no se le repite lo mismo en oración. Dios no es sordo. Dios no es humano para que se le olviden las cosas. Cuando la Biblia dice de acuerdan, está anunciando una presencia de fe. No es porque a Dios se le olvidó, no porque a Dios hay que recordarle. A Dios no se le manda, a Dios no se le gobierna, a Dios no se le ordena. A Dios se le habla porque Dios es el creador y Él es el que sabe, el superior. Y cuando uno habla con Dios, si ya usted mencionó algo, déjalo en la mano de Dios. Alguna vez hay que creer las cosas antes de ver las cosas, para que con tu fe puedas mover esa montaña que agrade a Dios. Rápidamente yo quiero hablar algo muy delicado, que entiendo que muchas personas o lo mejor no han podido entenderlo, ya que es un tema muy amplio, es un tema que muchas personas entienden que se le hace difícil calcular. Y yo quiero hablarte un poco al respecto de lo que es quién es Dios. Dios es el creador. Y hay cosas en esta tierra que están en la ordenanza de Dios. Me explico. Hay cosas que están asignadas para pasar en esta tierra. Pero hay cosas que no. Hay cosas que las provocamos usted y yo. Yo soy responsable cuando yo me monto en mi carro si yo manejo rápido. Cada quien que se tira de un puente o se ahorca o se mata es responsable por su vida. Hay acciones que son tomadas por el ser humano y Dios toma acción después que el ser humano tomó acción. Con eso te quiero dejar dicho que la vida no es una película de figura. Esta es una vida real. Si usted comete un error, Dios toma acción al respecto del error. Dios sabe la intención del hombre, pero el hombre comete errores en su concupiscencia. Jonás fue un siervo, mensajero, profeta, fiel de Dios. Y cuando le tocó ir a Nínive, eso no es una profecía. Jonás tomó una mala decisión por no querer tener misericordia, entendiendo que ese pueblo no se merecía el perdón, pero a Dios le plació. O sea, lo que te quiero dejar dicho, que lo que le pasó a Jonás no fue una profecía, fue una consecuencia a su error que cometió. Lo que le pasó a Sansón no fue una profecía. Sansón cometió un error. Nosotros cometemos errores y después tenemos que pagar por nuestros errores. O sea, hay cosas que están planificadas en la tierra, asignadas para pasar. Y hay cosas que Dios toma acción después que nosotros hacemos. Esta es una vida real. Por eso es que yo le digo que hay que encomendarse en Dios. Lean la Biblia, no la interpretan. Léanla tal y como es, para que usted pueda ser próspero en el mundo espiritual. Este es su hermano Rafael Paredes, desde el Ministerio del Evangelio. Este es su programa Revelación Bíblica. Y estamos aquí para traerle la palabra de salvación. Dios le bendiga.